bendición estar con ustedes este domingo. Nuestro pastor está afuera, así que es una bendición compartir con ustedes la palabra. Y vamos a orar un segundo para que Dios tome el control de todas las cosas. Allí donde estás, nomás cerrá tus ojos y vamos a pedirle al Padre que tome el control de todas las cosas y bendiga nuestra vida. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo, gracias por tu presencia. Señor, y te pedimos en esta hora que tú estés ministrándonos, Señor, en esta vida. Hemos venido, Padre, con un corazón para buscarte, un corazón sincero, Señor, para buscar de ti, Señor, para que tú nos hables en esta mañana, para que tu presencia ministre en nuestro corazón, Señor, porque te necesitamos, porque buscamos más de ti cada día. Por eso, Padre, oramos en el nombre de Jesús y nos rendimos delante de ti. Amén y amén. Bueno, quería contarles la historia de un hermano, de un hombre que sintió el llamado del Señor. Ustedes saben que nosotros cuando experimentamos la vida cristiana, surge en nuestro corazón un deseo de compartir eso, porque conocemos esa verdad de Jesucristo en nuestra vida, de Dios en nuestra vida, conocemos ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, y eso nos sacude, porque si no naciste en un hogar cristiano, cuando conoces esa verdad, decís, bueno, ¿y esto qué era? ¿Cómo era esto? A mí cuando yo llegué al Evangelio, aunque crecí en un hogar cristiano, mis padres se separaron de la iglesia y creo que a los 18 más o menos volví. Y lo que yo recuerdo, no estaba en gran problema o gran situación como con la gente que tiene ese testimonio, pero yo lo recuerdo que me cambió mucho la mentalidad. Lo que yo pensaba o las ideas que yo tenía concebidas cambiaron mi mentalidad y me di cuenta, bueno, pero esto, mirá cómo era esto mirá cómo era. Y me sorprendía con cada cosa porque estaba conociendo una verdad que yo no conocía. Y esa verdad muchas veces nos lleva a compartir con otros. Queremos que nuestros amigos, nuestros familiares conozcan esa verdad. Por eso el cristiano que predica a Jesús es algo que está natural en nosotros porque es compartir la buena noticia. ¿No? ¿Sí? ¿Me siguen? Es algo natural en nosotros. Entonces, si hay alguno más fuerte o menos fuerte, capaz si yo no soy una persona que está con un don de gente, que habla con otro y tiene esa verborragia para hablar, bueno, Dios capaz que la usa y va a hablar de Cristo, capaz que yo soy más introvertido o tengo otra personalidad, otro temperamento que no me lleva a hablar, pero sí tal vez en alguna situación particular comparto de Cristo porque eso es lo que está en mi interior. Bueno, este hombre, este hermano de la iglesia, no de esta iglesia, un hermano, esto pasó hace muchos años, sintió ese deseo en el corazón de compartir a Jesucristo, de predicar el Evangelio. Entonces Dios lo llama a que lo predique en una determinada ciudad. Entonces pone ese sentimiento en oración, lo comparte con hermanos y bueno, tengo el deseo, Dios me está llamando de ir a predicar a tal ciudad. Entonces, conjuntos hermanos emprenden ese desafío. Aunque la ciudad tenía algunas particularidades, porque no era una ciudad muy grande, más o menos 200.000 habitantes, pero no tenían ninguna iglesia cristiana, ninguna iglesia evangélica. Entonces se iban a enfrentar a un contexto de una ciudad donde no se predicaba de Dios porque no existía, vamos a decir. La idiosincrasia de la ciudad fue creciendo de años que no había prédica cristiana, porque no había ido ningún misionero y no se había levantado ninguna iglesia. Entonces vos te ibas a encontrar, apenas llegaras a la ciudad, si te imaginás ese contexto, con nadie era cristiano, ni siquiera tenía al seguir a Jesús ni nada, porque nadie explicaba ni enseñaba en esas ciudades. Entonces, bueno, ese era uno de los desafíos, pero con esa pasión en el corazón de querer compartir a Jesucristo, de querer compartir esa buena noticia, de querer servir al Señor, emprendió ese desafío y juntos con los otros hermanos fueron a predicar. El Señor empezó a abrir puertas, le prestan un local donde empieza a dar charlas filosóficas, entonces a través de esas charlas comienza a predicar el Evangelio y ante todo pronóstico
forma una iglesia en esa ciudad. Forman la primer iglesia cristiana en esa ciudad. Y el contexto era muy difícil, porque la ciudad, si bien no carecía de religión, había un edificio muy grande que era la atracción, la ciudad pequeña, habían hecho un templo muy grande y era una atracción casi turística porque la arquitectura era muy linda. Entonces este hermano también cuando fue quedó impresionado porque era algo que te maravillaba. Y a veces nosotros pensamos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa cuando veo algo bien hecho o algo grande o algo que me asombra, a veces por atrás yo digo, qué bueno que la gente haría algo esto para honrar el nombre de Jesús. Bueno, y eso es lo que le pasó a este hermano, ¿no? Se maravilló de esa construcción, en realidad, de ese templo, vamos a decir, religioso, pero sabía que en su interior no había seguidores de Jesús. Ahí había santerías, curanderos, te tiraban las cartas, te adivinaban la suerte. Entonces, eso era lo que estaba acostumbrada la ciudad. Había una biblioteca, por ejemplo, grande, como unos 25.000 libros, ponele, para la ciudad, era una biblioteca gigante. Pero ninguno de esos libros era cristiano. Si ibas a la parte de religión, lo que te encontrabas era hechicería y ocultismo. Entonces, eso era lo que todo lo tenía. Entonces, imagínense en este contexto ir a predicar el Evangelio. Y bueno, y el Señor fue fiel, lo respaldó y empezó a crecer una iglesia fuerte, una iglesia cristiana, que el desafío no era tanto tal vez conseguir a personas, porque las personas tenían hambre de buscar a Dios. Capaz que el desafío también para estos hermanos que comenzaron era que sean firmes, que se mantuvieran. ¿Por qué? Porque había mucha presión social. Es difícil a veces cambiar la idiosincrasia de un pueblo. Si vos estás acostumbrado a muchas cosas, cuando vas creciendo, te vas agarrando a esos conceptos que estuvieron contigo toda la vida y a veces cambiar el concepto se hace muy difícil. Tiene que pasar a veces una catástrofe en tu vida o un vuelco de 180 grados para que vos cambies esos conceptos. A veces, para mi vida, por ejemplo, el conocer a Cristo fue eso. En muchos conceptos yo cambié mi mentalidad. Pero era difícil en esa ciudad mantener a una iglesia firme, constante, y que las personas no solo estuvieran firmes, sino que se convirtieran también en evangelizadores, en ganadores de almas. Porque es muy difícil a veces ser cristiano en una sociedad que te presiona constantemente, donde hay presión social. Hoy, como hace muchos años esto, pero hoy también nosotros tenemos esa presión social. El ser cristiano a veces nos juega en contra en ideas de la sociedad, porque hoy estamos rodeados de una sociedad que tiene muchas ideologías, una sociedad que te dice cómo tenés que pensar, que te dice cuál es el concepto correcto de familia, que te dice cuál es el concepto correcto del sexo o del éxito, o de los valores que vos tenés como sociedad, o cuál sería la opinión correcta que tenés que tener en determinado tema para que seas aceptado por la mayoría y quedes bien, y no quedes como un rebelde o como alguien que no tiene ni idea de lo que dice. Hoy vivimos en esa presión social, y esta iglesia también, era difícil ser cristiano en medio de una sociedad que no entendía el concepto de cristianismo, que no tenía esos valores, que si tenía problemas recurría a otras personas, que no recurría a Dios. Y a veces yo lo que rescato que la congregación que se formó era una congregación orgullosa de ser cristiano, una congregación que sentía y defendía la moralidad de la Biblia, que se sentía orgullosa de decir, bueno, yo soy cristiano. Y no fue fácil, porque muchos fueron rechazados, muchos fueron separados de su familia, rechazados por decir que creían en Jesucristo, algunos fueron encarcelados también. Entonces había mucha presión social decir, bueno, yo soy cristiano y me congrego en aquella iglesia. Y yo pensaba también que a veces esto nos toca a nosotros hoy en día, ¿no? Que a veces
tratamos de ocultar o no hablar de nuestro cristianismo, de nuestra manera de vida, por no sé si por vergüenza o por el miedo al que dirán. Pero qué bueno es sentirnos fiel a Jesucristo. Qué bueno es que en mi vida cristiana yo sepa en quién he creído, porque mi fe es racional. Mi fe no es mágica. Yo no creo en algo mágico o en algo teológico o en algo que no pueda bajar a tierra. Mi fe es racional. Mi fe en Jesucristo es racional. Y lo que quiero decir es que yo tengo base para creer en Jesucristo. Entonces, qué bueno es demostrarle a otro que estas son mis opiniones, estos son mis valores. Esto, en la palabra de Dios, es en lo que yo creo. Entonces, yo trato de ajustarme a la palabra de Dios. Y a veces he conocido a muchos cristianos que están como vergonzosos, no sé por decirlo así, en realidad no sé la razón exacta, pero que en el trabajo nadie sabe que son cristianos, o que en su círculo de amigos nadie sabe que siguen a Cristo. Entonces, me parece que eso es es como no ser fieles a nosotros mismos tampoco, porque el poner nuestra fe en Cristo es algo que tiene que dirigir nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, esta iglesia defendía mucho la doctrina también. Hoy yo hacía una comparación con el día de hoy, que hoy, antes de la pandemia había muchos pastores que compartían la palabra de Dios a través de las redes sociales. Crecieron las redes sociales y fue creciendo también el Evangelio, pero después de la pandemia, cuando todos tuvieron que echar mano, sí o sí, a las redes sociales, como que se multiplicó. Y no sé ustedes, si ahora buscan algún tema de la Biblia, van a encontrar montones de pastores, de líderes que están hablando sobre ese tema y están predicando. Y muchos están predicando cualquier cosa. Muchos están predicando cosas que no están en la Biblia. Y muchos te están diciendo, en la Biblia dice tal cosa, y leen un versículo y explican algo que está en contrario a la Biblia a partir de ese versículo. Eso se puede hacer y muchos lo han hecho, no solo en la religión, sino basar un concepto que yo tengo, cualquier cosa, y me baso en la Biblia para decir, ¿viste que la Biblia dice tal cosa? Entonces a veces es importante tener en claro en qué estoy creyendo. La nueva era, por ejemplo, hace mucho eso. La nueva era es un movimiento, una ideología tal vez, pero toma todo lo que es bueno de todos lados. Y toma cosas buenas también de la Biblia. Y hay libros de la nueva era que yo leí que citan la Biblia varias veces para justificar varios pensamientos que son contrarios a la Biblia. Entonces, aquel que no conoce o no leyó la Biblia y solo lee ese versículo bíblico va a decir, mirá, la Biblia dice tal cosa. Entonces, todo este concepto tiene que ser verdad y apoya varias veces con la Biblia. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos en qué creemos, conozcamos la palabra de Dios, conozcamos en qué estamos creyendo. ¿Para qué? Para hoy o mañana, si recibimos algo que nos suena, algo que nos prende las alarmas, podamos llevarlo a la palabra de Dios y descubrir si eso realmente está en la Biblia o no, si eso realmente es lo que nos quiere decir el Señor o no. En esta iglesia, pasaron los años, en esta iglesia se fueron abriendo más iglesias cristianas, porque fue tal el impacto que ellos tuvieron que en la provincia todos conocieron el Evangelio y todos conocían que en tal iglesia se predicaba Jesucristo. Entonces surgieron en los años otras iglesias y una vez fue un líder que quería trabajar con ellos y le explicaron más o menos el proyecto que tenían que hacer. Un líder que se autodenominaba apóstol, entonces le sonó medio raro y bueno, empezaron a descubrir y ellos tenían una doctrina de hacer como un sincretismo de las cosas que estaba creyendo la ciudad en general, o la mayoría de los habitantes creía, con las doctrinas cristianas. Entonces esta gente de la congregación se dice, bueno, lo siento, pero no podemos trabajar contigo. Vos lo que sos es un mentiroso. Lo que tenés que hacer es buscar verdaderamente a Jesucristo y arrepentirte. Entonces, así mostraban su celo por el Evangelio. Y no era fácil,
Pero lo que se destacaba es que las personas eran perseverantes, tenían un buen ánimo de seguir siendo paciente, trabajando con Jesucristo. Si hablabas con alguno de ellos, te iba a decir, es difícil, pero soy perseverante y sé que Dios me dará la victoria. Sé que trabajo arduamente y sufro por el nombre de Cristo, pero Dios me va a dar la victoria. Entonces, ese ánimo era algo de destacar, algo que queremos nosotros en nuestra iglesia también. Esa lucha, ese empuje, esa fe de tener la convicción de que Dios está obrando, de que nuestro servicio, nuestro trabajo está abriendo la puerta del reino de los cielos a otras personas, que estamos compartiendo el Evangelio y otros están recibiendo a Jesucristo, que se están recibiendo esa verdad y se están dando cuenta de que en la vida hay otro camino que no estaban transitando. Ese camino es el que querían compartir, ese camino es el que queremos compartir nosotros, a Jesucristo. Pasaron varias cosas en la iglesia, pero hubo un tiempo que vino un varón de Dios a darle una palabra a la iglesia. Entonces, esta iglesia era paciente, era trabajadora, comprometida con la moralidad, comprometida con la santidad, comprometida con el servicio a Dios. Y en ese momento viene un hombre a compartir un mensaje para la iglesia en general. ¿Se lo leo? Bueno, lo leemos juntos porque está en Apocalipsis 2, versículo 1. Esta iglesia que le hablo es la iglesia de Éfeso. Es la iglesia donde pastoreó y levantó el hermano Pablo. Una iglesia que se fundó en amor, una iglesia que contra todo pronóstico y contra todo pensamiento humano se levantó en medio de una sociedad donde tenía mucha presión social. Y unos 40 años después, en Apocalipsis 2, versículo 1, el apóstol Juan escribe estas palabras. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y han descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bueno, lo que llama la atención y lo que quiero compartir brevemente es esto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo veo como una paradoja un poco extraña, porque ellos habían trabajado arduamente por el Evangelio. Ellos habían predicado y extendido el Evangelio en toda Asia. El Evangelio en Asia se dio a conocer por la iglesia de Éfeso. El Evangelio se dio a conocer por el testimonio de los hermanos que estaban en la iglesia. Se dio a conocer porque ellos tenían una convicción en su corazón de predicar el Evangelio, de comunicar las buenas nuevas. Predicaban con su conducta porque estaban reacios a toda práctica inmoral que se practicaba en los eventos públicos de la ciudad. En Éfeso había que estaba bajo el Imperio Romano, cuando entrabas a los lugares públicos, por ejemplo el mercado, estaba la estatua
de Domiciano, que era el emperador de la época, y uno le tenía que tirar incienso en señal de adoración, que se estilaba en todo el Imperio Romano, porque se creía, o ellos estipulaban, que el emperador era hijo de Dios. Entonces, esa era una manera de adorar. Y ellos estaban en contra hasta de estas prácticas. Entonces, por eso muchos tuvieron problemas. Pero a lo que voy es que defendían el orgullo de ser cristiano, el orgullo de seguir a Cristo. Entonces, cuando Jesús comienza a valorar todo lo que hace, cuando dice, yo conozco tus obras, todo lo que haces, que no soportas a los malvados, que has sufrido por mi nombre, que has sido perseverante en paciencia, que has trabajado sin desmayar. Yo conozco todo eso lo que has hecho y creo que Jesús lo está poniendo en valor, que lo valora, pero sale con una respuesta o sigue con esa palabra diciendo, has perdido tu primer amor. Como que todo eso no vale, ¿por qué? Porque has perdido tu primer amor. Hay muchas maneras de explicar el primer amor, pero hoy, si quiero que reflexiones o pensemos en algo, es que el primer amor es intimidad con Dios. Y eso es lo único que quiero compartir y lo único que quiero que nos quede en nuestra mente. Cuando leamos el libro de Efesios, pensemos en este contexto, pensemos en estas personas que estaban presionadas por la sociedad y pensemos en este mensaje que le hace Jesucristo de que todo bien el trabajo que estás haciendo, todo bien el servicio que estás haciendo al Señor, pero esto no vale porque has dejado tu primer amor. Se convirtieron en una iglesia recta, una iglesia dura, una iglesia firme en las doctrinas, firme en el Evangelio, pero que hacían las cosas por obligación. Que hacían las cosas porque hay que hacerlas, que hacían las cosas por rutina, que iban los domingos a la iglesia porque toca y porque lo tengo que hacer, que voy a la oración porque toca, porque si me piden que haga tal tarea en la iglesia la hago porque la hago. Entonces su rutina de servicio al Señor se convirtió en eso, en una obligación, en una rutina, en algo que lo tengo incorporado en mi vida porque como hace tanto tiempo que lo hago, ya es lo que hago. Pero nunca se pusieron a pensar cuál es la motivación. Jesús le dice, has perdido tu primer amor, has perdido tu asombro por mí, has perdido aquello que te motiva a hacer ese servicio, has perdido aquello que te motiva para seguir con tu vida, has perdido aquello de lo que es la base de toda nuestra vida cristiana. Pablo, cuando fundó la iglesia y después le hace una carta a los Efesios en 3:16, yo se los leo, de Efesios 3:16, tenía claro este concepto cuando le dice, les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Él tenía claro que el servicio a Dios, que la vida cristiana, que como yo me muevo fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, tiene que haber una base que es el fundamento del amor a Cristo, el fundamento del amor a Dios. Ese amor explica que sobrepasa todo nuestro conocimiento. Por eso tal vez
el explicar el primer amor o ese amor a Cristo con relaciones humanas no concuerda mucho, porque ese amor que Jesucristo nos da y ese amor que el Espíritu Santo hace crecer en nuestro corazón por Jesús es algo que sobrepasa nuestro conocimiento. Y es algo que tiene que dirigir mi vida cristiana. Mi servicio, lo que haga, como yo pueda servir a Dios se lo puede servir de multitud de maneras, multitud de formas. Aquello que yo esté sirviendo a Dios tiene que ser basado en amor. Tiene que ser porque yo amo a Cristo. No sé cuántas veces, pero yo antes también, como siempre, la palabra también la recibe el que la está preparando, y me pongo a pensar cuántas veces de todo el servicio que hago al Señor y de todo lo que yo le sirvo, le digo claramente, Jesús, esto es porque te amo. Jesús, esto estoy haciéndolo porque te amo. No porque me volví bueno a hacerlo. No porque aprendí extracurricularmente alguna habilidad y ahora que soy bueno lo pongo al servicio de la iglesia. No lo hago por eso. No porque me reconocen que yo tengo algún don para hacer algo y me ponen al servicio de la iglesia, porque en realidad soy bueno para hacerlo, porque me destaco. Yo no tengo que servir a Dios por eso. Yo tengo que ir a Jesús y le digo, Jesús, yo te sirvo porque te amo. Te puedo servir en multitud de maneras. Te puedo servir dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Te puedo servir en algún lugar visible o en un lugar menos visible. Te puedo servir haciendo cosas chicas o cosas grandes. Pero yo te sirvo porque te amo. No porque soy bueno predicando, o no porque soy bueno enseñando, o no porque soy bueno tocando un instrumento, o no porque soy bueno cantando. Te estoy sirviendo porque te amo. Y mucho menos no porque soy bueno, porque como no hay nadie más, lo hago yo. Y por lo menos vos sabés que yo estoy sirviendo en la iglesia. Nuestro servicio a Dios y nuestra vida cristiana en sí tiene que tener a Jesús en primer lugar, el amor a Jesús en primer lugar. Y esto lo decía Pablo en 1 Corintios 13, 1, yo se los leo también. 1 Corintios 13, 1. Si yo hablo, y piensen en esto, del servicio a Dios, de todo lo que hacemos a Dios, de cómo lo servimos, y piensen en estos hermanos de Éfeso que sufrían por Jesucristo, que a través de la presión social no les importaba y ellos buscaban la moralidad y la santidad. Y Pablo dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Puedo estar sirviendo a Cristo arduamente, puedo estar trabajando, perseverando a favor del Evangelio, pero si no tengo amor, de nada me sirve. A Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es la mayor ley del Torá? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso era lo principal y ese es el mandamiento y esa es la actitud que debemos guiar en nuestra vida cristiana. Si me pregunta qué es lo mayor en tu vida cristiana, que amo a Jesús, que quiero seguir a Jesús. ¿Que vas a la iglesia los domingos? No importa. Hoy mi situación puede cambiar. Me puedo mudar de país, me puedo cambiar de ciudad. ¿Y eso va a cambiar mi amor por Cristo? No. Me congregaré en otro lado porque no estoy atado a un edificio. Quiero compartir con mis hermanos el amor de Cristo, quiero compartir con aquellos que buscan a Jesús también, por supuesto. Pero lo que define mi vida cristiana es tener a Jesús en mi corazón,
Y todo lo que hago tiene que ser por amor a Cristo. Mi servicio, por más pequeño o insignificante que yo lo pueda ver, para Jesús todo servicio es importante. No importa si hoy estoy yo acaparado y todos me ven. ¿Y esto qué valor tiene delante del Señor? ¿Me van a decir que el que preparó que los ofrendarios ahí los dejó tiene menos valor? Porque eso es un servicio que no se ve. ¿O el que hace otras cosas que no se ven en la iglesia? Dios valora nuestra actitud. Dios valora la actitud que yo tengo en el corazón. Ustedes saben, y es muy común decir que la vida se nos pasa rápido. Que cuando miramos para atrás, capaz que cuando somos jóvenes tenemos el concepto y cuando vamos creciendo miramos para atrás, ya pasaron 10 años, ya pasaron 20 años. Y así se nos pasa y hablamos de décadas como si fuera... Claro, los jóvenes ahora capaz que dicen 5 años y te parece mucho. Y después esos 5 se van a convertir en 10 o en 15. Y se nos va a pasar la vida. Y cuando estemos, dice Hebreos que para el hombre está planificado que viva una vez y después el juicio. Juicio para los cristianos. Cuando estemos delante de Jesús, ¿qué vamos a decir con respecto a nuestra vida cristiana? Sí, dejé mi primer amor, pero vos sabés que predicabas muy bien. Dejé mi primer amor, pero ¿cuántas almas conseguí para el Señor? Dejé mi primer amor, pero compartí enseñanzas en la iglesia. Dejé mi primer amor, pero nadie tocaba como yo. Dejé mi primer amor, pero cuando me ponía a cantar, Dios ministraba. Dejé mi primer amor, pero mi servicio en la iglesia estuve fiel todos los domingos. ¿Eso le vamos a decir a Jesucristo? Cuando Jesucristo, cuando estaba con María y Marta, le dice, bueno, Marta eligió eso que es algo bueno, pero tú elegiste algo mucho mejor, que es estar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que definir nuestras prioridades en la vida. Las prioridades definen a quién amás. Si no, haces una retrospectiva y una reflexión muy rápida. ¿Cuáles son mis prioridades en la vida? O qué, si lo podés pasar al revés, ¿qué es aquello que yo amo? Lo voy a tener en primer lugar. Lo voy a estar siguiendo todos los días, me voy a estar preocupando todos los días, porque es aquello que yo amo. Jesús tiene que estar en mi prioridad. Jesús tiene que ser mi prioridad número 1 en la vida. Si yo no tengo a Jesús como prioridad en mi vida cristiana, el amor por Jesús no se va a encender. El amor por Jesús se va a apagar y voy a terminar siendo un cristiano tal vez que trabaja, pero sin efectividad, sin perseverancia, un cristiano apagado. Porque lo que yo tengo que reflejar es el amor de Cristo. Lo que yo tengo que reflejar es la intimidad que yo tengo con Dios. La prioridad en mi vida cristiana tiene que ser Jesús en todas las cosas de mi vida. Si me levanto, y es algo que tal vez hay que aprender a desarrollar. Nadie se convierte al cristiano y de la noche a la mañana abre los ojos, ahora es Jesús. No, es algo que tenemos que desarrollar porque a veces nos cuesta. Nos cuesta cambiar nuestra rutina, nos cuesta esforzarnos y autodisciplinarnos, pero si comenzamos el día, lo pongo en las manos de Jesús. Si tengo que hacer un negocio, oro a Jesús y le pido que Él tome el control. Si tengo que tomar una decisión, por pequeña que sea, lo pongo en las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque así estoy practicando que Jesús es lo importante en mi vida, que Jesús es la prioridad que yo quiero tener. Al caminar en esta vida cristiana podemos pasar por muchas situaciones, por muchos problemas, pero teniendo a Jesucristo de la mano es que podamos salir adelante. Y dice el Señor en el Apocalipsis, arrepiéntete y mira de dónde has caído. El arrepentimiento, si lo conocemos, no es esto de... A veces tenemos el concepto que nos inculcaron o que nadie nos explica y a veces una persona llorando y lamentándose por algo que hizo, decimos que está arrepentida. El arrepentimiento, si bien puede ser eso, pero es más allá y es un cambio de actitud, un cambio de camino. Si yo me arrepiento de algo es porque sé que esto que estaba haciendo está mal y ahora quiero un nuevo camino, quiero transitar ese nuevo camino. ¿Por qué? Porque me arrepiento de eso, lo dejo de lado y ahora si en mi vida se abrió otra posibilidad
Yo quiero transitar ese camino que me lleve a una comunión con Jesucristo. Por eso me arrepentí de eso. ¿Quiere decir que acá no voy a volver a fallar? Y no. ¿Quiere decir que ahora soy perfecto? No, tampoco. ¿Quiere decir que capaz que hago cosas que hacía antes? Y bueno, puede ser, porque soy pecador, porque necesito que el Espíritu Santo cada día me fortalezca. Pero yo sí dispuse en mi corazón que eso lo quería, y ese es el arrepentimiento. Y no solo para el pecador, o no solo con ese sentimiento de culpa que tenemos, que queremos sacarlo, sino para nuestra vida diaria. El arrepentimiento está al alcance de la mano, dice Jesucristo, a vos que estás sirviendo, a vos que estás dentro de la iglesia, a vos que estás hace años sirviendo, que sufres por mi nombre, que tu arduo trabajo, yo lo conozco, a vos le dice arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es algo que yo decidí no hacerlo más. Y estamos a tiempo, mientras estemos en esta vida, de seguir lo que Jesucristo quiere para nuestras vidas. Mateo 6:33 es otro pasaje donde Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Poner a Jesucristo en primer lugar. Poner ese primer amor, esa intimidad con Dios. El primer amor tiene que ser esa intimidad con Cristo. Me imagino presentándonos delante de Dios y Él nos va a reconocer como alguien que pasamos tiempo con Él, que invertimos tiempo en su presencia. Dice Jeremías en el capítulo 23, habla de los falsos profetas, ¿no? Dios está juzgando a los falsos profetas y cómo hablaban cosas de parte de Dios que eran un invento, las cosas que se le ocurría a ellos en el corazón. Pero me llama la atención el versículo 18 de Jeremías 23, dice: ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Que nuestra vida cristiana no sea una rutina, que lo que hagamos, que nuestro corazón, que todo lo que hagamos, tanto en el servicio de la iglesia como afuera, sea porque nuestro amor a Jesús lo está dirigiendo. Que nuestro amor a Jesús es el motivo, que ese asombro que tenemos por el amor del Padre, que ese asombro que tenemos por cómo Dios nos toma, por cómo Dios obra en nuestra vida, sea lo que nos dirija en cada día. Tenemos que invertir nuestro tiempo en lo que realmente importa. Al final de nuestra vida no va a contar lo que hayamos hecho, no va a contar delante del Padre nuestras obras. Las obras van a cobrar valor porque voy a obrarlas con fe, porque voy a obrarlas por amor a Cristo. No dejemos de lado nuestra intimidad con Dios y no dejes de lado tu primer amor. Jesús en tu vida, si está presente en tu vida, puede transformarla. Simplemente ahora nosotros tenemos que dar ese paso de abrir nuestro corazón, de decirle: Señor, quiero experimentar este amor. Porque tal vez lo puedas decir, está bien, pero eso es una teoría para mí. En la práctica yo no experimento el amor de Dios. O en la práctica, en mi día a día, en mi rutina diaria, no siento el amor de Dios y no siento que Dios me ame. Porque no lo siento. No vamos a mentir. Entonces vos tenés que ser sincero contigo mismo. Pero Dios está dispuesto a que crezca ese amor en cada uno de nosotros. Ese amor, Padre, quiero que tu amor por mí crezca. Quiero que tu amor en mí, por ti, crezca. Quiero amar a Jesús cada día. Quiero que Él sea lo primero en mi vida.
Quiero que a través, Señor, de cada día, de mi rutina diaria, de mi trabajo, de mis estudios, de mi tiempo con familia, pueda encontrar un momento para estar contigo, porque quiero que al final de mis días, y quiero vivir esta vida como tú quieres que yo la viva, experimentando ese amor que sobrepasa conocimiento. Quiero que sea real en mi vida. Quiero experimentar esa paz que dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Y no angustiarme en las noches o no sufrir ataques de pánico o no estar angustiado por algún problema. Quiero ir a tus pies.